Buenos días, soy la doctora Noemí Lozano, soy médico familiar, comisionada al Hospital 110 por la pandemia COVID y ahorita estoy asignada al área de terapia intensiva en la UCI 2. Y vamos a compartir el tema relacionado con COVID, medidas oportunas en el manejo del paciente con COVID-19. Bueno, pues para el manejo tenemos recomendaciones, tenemos diferentes guías y las guías por las que nos manejamos del instituto y a nivel nacional nos recomiendan utilizar algunas escalas. Eh, Vamos a hablar de las escalas más utilizadas y de las más que nos pueden aportar algo más ágil a la hora de revisar a nuestro paciente. Existen escalas para todo, ¿no? Para ver la severidad del cuadro neumónico, para darnos una idea de cuál es el pronóstico, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Vamos a empezar a hablar de la escala CURV 65. Los parámetros que esta escala nos solicita son muy sencillos, de manera que los podemos recabar desde que el paciente llega a urgencias, en el primer contacto que tenemos con él. No es necesario tener muchas herramientas, nos pide la urea, pero aún si no tuviéramos urea, eh, nos damos cuenta que es muy sencillo de sumar, ¿no? No, el CURS es un acrónimo, nos califica 5 parámetros diferentes. La C, compromiso de la conciencia, nos damos cuenta si hay una alteración o no. Nos debe de preocupar si tiene un Glasgow menor de 8. La uremia, pues nos mide los miligramos. Si está alterado, nos da un puntito. La frecuencia respiratoria que no sea mayor de 30 por minuto. La presión arterial, si la presión arterial sistólica es menor a 90 o si es mayor o si es menor la diastólica de 60. Y si el paciente tiene 65 años o más, pues nos da otro punto. Y como vemos en el cuadro que está aquí abajo, por cada punto que sumemos nos da un porcentaje diferente de mortalidad y nos hace una recomendación. En nuestras guías nos dice que un paciente con 2 puntos o más, pues ya debe ser un paciente que requiera de nuestra atención, ¿no? Desde el punto número 2 podemos considerar la necesidad de una hospitalización de corta estancia en urgencias, eh, pero desde un punto 3 ya nos habla de pues, considerar si el paciente va a requerir de hospitalización. Con 3 puntos es suficiente, por lo tanto, si tenemos o no tenemos la uremia, pues claro que es importante porque nos marca una diferencia, pero podemos hacerla incluso sin este parámetro. Existe otra escala muy conocida y muy utilizada y sencilla de utilizar, que es el SOFA. Y algo que es importante del SOFA es que en un inicio fue desarrollada para describir la evolución de la sepsis. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que es predictor incluso de la evolución que va a tener nuestro paciente y de qué riesgos de mortalidad tiene. La mortalidad se observa que es directamente proporcional a la puntuación obtenida, desde un 8% de mortalidad con 2 o 3 puntos de SOFA hasta 100% prácticamente cuando se superan los 12 puntos. El SOFA más o menos se empezó a utilizar desde 1994 y ha ido teniendo muchos cambios, ¿no? Como los vamos a ir viendo. La escala del SOFA nos pide que revisemos la función de diferentes sistemas de nuestro organismo, la función respiratoria, la coagulación, el hígado, cardiovascular, el sistema nervioso y la función renal. Y le da diferentes puntos según los parámetros que nos reportan. Para la respiración valoramos la relación PAFI. Un PAFI de mayor de 400 pues nos da un SOFA de 0, pero pues
nos damos cuenta que últimamente nuestros pacientes que se hospitalizan llegan con un PAFI la mayor parte de las veces menor de 300, menor de 200, entonces nos va sumando puntos, ¿no? Para esto sí requerimos del laboratorio porque pues vamos a ver cómo están nuestras plaquetas, las bilirrubinas, la creatinina, la función renal. Cuando nuestras plaquetas están por debajo de 150 ya nos van sumando una puntuación. Vemos las bilirrubinas, aquí vemos los puntos que nos van a dar dependiendo del resultado de esto. En el apartado cardiovascular se valora la presión arterial media o el uso de dobutamina, dopamina, el uso de norepinefrina. Antes se utilizaba más la dobutamina, la dopamina, ahorita pues estamos más acostumbrados a utilizar la norepinefrina porque es más completa y tiene menos efecto secundario, es más fácil de manejar, pero nos ponen estos opciones, ¿no? Para darle supervisión al área cardiovascular. En el sistema nervioso valoramos el Glasgow. Es muy sencillo en el paciente que está despierto, pero también es factible revisarlo en el paciente que ya está bajo sedación porque ya está intubado. Entonces, dependiendo del puntaje en la escala de Glasgow, es el puntaje que vamos a dar en la escala de SOFA. Y vemos también nuestra creatinina o la uresis, los mililitros por día que nos reporta nuestro paciente. De tal manera que si el paciente nos empieza a reportar 1.2 a 1.9 de creatinina, pues ya nos está hablando de que hay una alteración renal. El SOFA ha sufrido muchos cambios, perfeccionamientos, creo yo, se ha ido ajustando. Y uno de los cambios más importantes es la modificación en el apartado cardiovascular. Y aquí la podemos ver. En la institución nosotros no medimos lactato, pero pues en el medio privado sí es factible. Entonces nos dan la opción de calificar el apartado cardiovascular con el lactato o con el índice de choque. Cualquiera de las dos opciones nos ayuda a valorar este apartado. El índice de choque, pues sabemos que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica y esto nos va a orientar en qué puntuación está nuestro paciente. Y bueno, ¿cómo interpretamos el SOFA? Pues según el puntaje es el riesgo de mortalidad y aquí podemos valorar pues arriba de un 10 a 11 puntos ya tenemos una mortalidad del 50%. Y pues esto nos va a ayudar a tomar consideraciones con nuestro paciente, ¿no? Nos sugieren que las calificaciones del paciente por medio del SOFA las hagamos desde que el paciente llega a nuestro servicio y cada 24 horas. De ser posible, pero si no, al inicio y a las 48 horas es suficiente y nos podemos dar una idea de cuál es el comportamiento que nuestro paciente está presentando. El SOFA nos va a permitir calificar la progresión de un órgano o sistema en particular. Como vimos, nos califica, por ejemplo, el apartado respiratorio. Entonces, si vemos que en las 24 48 horas el apartado cardiorrespiratorio es el que se está alterando, pues nos damos cuenta como a qué es lo que nos vamos a enfrentar con el paciente. Si vemos que es el apartado gástrico, el área renal, el área hepática, pues tomamos consideración sobre ese órgano en particular. Nos puede dar la suma de las puntuaciones en un solo día y nos permite decidir, planear qué tanto va a ser el esfuerzo terapéutico que vamos a hacer con este paciente. La realidad, bueno, al menos lo que vemos en la terapia intensiva es que pues muchas veces ya no vemos mucha evolución favorable en nuestro paciente. Entonces eso nos permite ver qué
qué tanto nos vamos a, a esforzar, ¿no? ¿Qué tanto podemos esperar de ese paciente? ¿Qué tanto vale la pena someternos a ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si vale la pena programarle una tomografía, si vale la pena hacerle algún procedimiento de riesgo, pues bueno, la escala nos va a orientar. Otra escala que es muy utilizada es la escala de News. Aquí está la News 2, que es la que nos recomienda la institución. Y también pues es súper sencilla. Los parámetros que revisamos son la frecuencia respiratoria, la saturación periférica, y aquí nos hace una observación de cuál es la saturación periférica en una persona sana, la saturación que esperamos, pero también en un caso de POC, porque obviamente pues, no vamos a esperar las mismas saturaciones. Nos marca si, si nuestro paciente tiene o no oxígeno suplementario. Si está haciendo uso de oxígeno, pues ya de inmediato nos eleva a darnos 2 puntos. La presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Más o menos son parámetros que se utilizan en el SOFA, pero aquí se cuantifican de manera diferente. El NEWS, cuando tiene más de 4 puntos, ya nos habla de que algo está mal. Esta escala ha sido revisada también constantemente. Se han hecho 3 revisiones más o menos. Y bueno, pues sigue siendo muy práctica. ¿Cómo la vamos a utilizar? Pues cuando tenemos un paciente que tiene un puntaje de 1 a 4, sabemos que es un riesgo clínico bajo y podemos estar revisando signos vitales cada 4 a 6 horas. Cuando uno de nuestros pacientes nos marca un puntaje, cae en un parámetro que se debe de calificar en puntaje 3, en cualquiera de los dos extremos, este es un paciente que nos debe de llamar la atención porque tiene un riesgo medio. Es importante que estemos vigilando los signos vitales cada hora, por lo tanto, pues ya es candidato a terapia intensiva. Cuando tienen un puntaje de 5 a 6, el riesgo es medio y requiere una respuesta urgente en piso o en la sala donde se encuentre. 7 o más, pues el riesgo es alto y requiere de una respuesta emergente. Esta escala Apache, conocida por muchísimos, un poquito más compleja, pero muy útil, nos mide todos estos aparatos cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal, hematológico, séptico, metabólico y neurológico. Pero sí ya nos requiere de un poquito más del apoyo del laboratorio porque son más los parámetros que vamos a estar revisando. Por lo tanto, no se puede hacer siempre pues de inmediato. Sí requiere de que el paciente ya tenga un ratito con nosotros para solicitarles los exámenes porque es muy raro que un paciente llegue con la batería de exámenes ya en la mano, ¿no? Pero es muy útil. El Apache nos da puntuación también de mortalidad y aquí podemos ver, según los puntos de Apache, qué tanta mortalidad tiene. Arriba de 26 a 30 puntos, Apache, 56% de mortalidad. Pues esto nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Sobre qué esperamos y qué podemos hacer con nuestro paciente. Hay varios estudios que comparan una escala con otra, que nos habla de su sensibilidad y especificidad, según el puntaje que se haya reportado en cada escala. No les hablé del índice de Charson, la verdad es que no es tan útil para nosotros porque nos habla de la mortalidad a un año. Y bueno, en este panorama de COVID, pues no es tan práctico para nosotros, ¿no? Pero en este cuadro podemos ver que en este estudio que se realiza nos marcan la sensibilidad y especificidad según el puntaje que nos haya reportado el CUR y el SOFA. El QSOFA. El QSOFA es una evolución del SOFA que se hace de manera más rápida, se miden 3 parámetros nada más. Y es igual de útil, ¿no? que el SOFA tradicional. Tenemos en otro estudio la comparación del Apache, del SOFA
del SOFA modificado en el apartado cardiovascular y con lactato y sin lactato. Este es con lactato, este es el sin lactato, y podemos ver aquí la sensibilidad y la especificidad que se reporta en cada uno de estas modalidades. Sensibilidad del 92% en el caso del SOFA con el parámetro cardiovascular modificado sin lactato, con que tengamos el índice, el índice de choque, se me fue el rollo, el índice de choque es suficiente para que podamos calificar este apartado. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre la posición prona y sus beneficios. En esta guía que se difunde en nuestro país por el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, nos empiezan a hablar, voy a mover mi recuadro aquí un poquito, nos comienzan a hablar sobre los beneficios, los pros y contras sobre la posición prona de nuestro paciente y sugerencias, ¿no?, que nos van haciendo. En este caso, por ejemplo, nos sugieren una infusión de relajante muscular por 48 horas y mantener posiciones pronas no menores de 24 horas. Pero pues vamos a ir viendo algunas excepciones que nos van marcando después. Hay un artículo donde nos recomiendan que si vamos a pronar a un paciente utilicemos cisatracurio. Ellos recomiendan cisatracurio, puede ser cualquier otro relajante muscular. Lo importante es que consideremos esta necesidad de nuestro paciente de administrarle un relajante, ¿no? ¿A quién vamos a pronar? Bueno, pues la sugerencia en este artículo del New England, este artículo muy viejito que quizás muchas personas lo conozcan, salió en el 2013 por el doctor Guerin. Y es el segundo que hizo el doctor Guerin. Hizo otro en el 2004, me parece. Y años después lo hace más amplio, multicéntrico. Y ellos nos sugieren que consideremos la posición prona en los pacientes que tengan una relación PAFI menor de 150, que requieran de un FiO2 mayor al 60% o una PIP mayor de 5 centímetros de agua, que creo yo que en este rango caen muchísimos de los pacientes que atendemos todos los días. Nos lo sugiere cuando hay presiones pulmonares fuera de protección. A lo mejor nuestro paciente nos está reportando una saturación periférica del 93%, pero vemos que pues en el ventilador los, los volúmenes están súper altos o las presiones están súper altas. Entonces, pues este paciente tiene mucho riesgo de hacer traumas, ¿no?, por el ventilador. Cuando una meseta sea mayor de 24 centímetros de agua, es importante que consideremos la posición prona. Por lo tanto, pues es importante que estemos midiendo constantemente la presión meseta. El driving pressure arriba de 13 centímetros también nos recomiendan. Y una presión pico arriba de 35. La verdad es que no son pocos los pacientes que caen en estos rangos y pues se puede considerar como una opción. La posición prona se había utilizado o se había estudiado ya desde antes por diferentes investigadores. Aquí tenemos el mismo Guerin, que en el 2004 había hecho su estudio y que no había logrado como muchos beneficios del prono en el paciente, pero después se dieron cuenta que era no tanto por la posición, sino porque estaban usando parámetros en el volumen tidal muy altos. Entonces se dieron cuenta en el 2013 que vuelven a pronar a sus pacientes, pero ahora utilizan volúmenes bajos y notan cómo ya se ve un beneficio en el paciente, ¿no? Cuando está pronado, tiene una mejor oxigenación y nos empiezan a sugerir, bueno, si hay una falla en el paciente que se prona,
muy posiblemente sea porque estuvimos usando volúmenes muy altos. Entonces es como para que lo tengamos en consideración cuando vamos a pronar a nuestro paciente. Para hablar de pronación, pues es importante que recordemos las zonas de West, donde vemos que en la zona 1 tenemos una cantidad considerable de alvéolos abiertos, pero tenemos muy poco flujo sanguíneo. Aquí podemos ver. El flujo sanguíneo pues es menor. Y en la zona 2 tenemos una buena cantidad de alvéolos abiertos, pero tenemos un inicio, además de esto, pues un inicio de la perfusión. Pero en la zona 3 de West tenemos sí muchos alvéolos bien perfundidos, bien ventilados, pero esta zona es la que más se suele complicar cuando tenemos un paciente con COVID, con ARS, ¿no? Sea el motivo que sea. Cuando pronamos a un paciente vemos estos cambios. En la posición supina, esta silueta es la del corazón. Vemos como en una posición supina el mismo corazón está dándonos problemas de alguna manera porque está haciendo presión sobre el área pulmonar y está deteriorando una zona que ya de por sí está lesionada por las secreciones, por la inflamación. Y tenemos una alteración en la perfusión. En esta imagen podemos ver que la mayor perfusión la tenemos en las zonas que están en la parte de arriba, pero la zona pulmonar de abajo es mayor, entonces al no estar bien profundida, pues nos ocasiona alteraciones en la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Cuando pronamos al paciente, en la silueta cardíaca ya no está descansando propiamente sobre el pulmón, ahora descansa sobre la parrilla costal, sobre el esternón, y le da oportunidad a que las bases y las partes posteriores de nuestro ventilado, de nuestro pulmón, se ventilen mucho mejor, de manera que tenemos más unidades alveolares abiertas, más perfusión y la oxigenación de nuestro paciente mejora considerablemente. Lo vemos aquí. Cuando pronamos a nuestro paciente, la silueta cardíaca baja, lo invertimos y tenemos un mayor número de unidades alveolares que podemos trabajar. En este estudio que nos habla de cuándo, dónde y a quién y cómo pronar a nuestros pacientes, nos muestra cómo un paciente que tiene ARS se ve beneficiado con la posición prona. Aquí podemos ver la saturación de gas y vemos, creo que lo moví, cómo hay cambios, no nada más en una persona con ARS, sino también en una persona normal, ¿no? La posición prona nos ayuda a que esté mejor ventilado nuestro paciente. Nos hacen una recomendación en este artículo, no realizar disminuciones de PIB mayor de 1 centímetro cada 8 horas o más de 2 en 12 horas, que quiere decir no más de 1 centímetro por turno. No emocionarnos, no estarle bajando tanto al PIB, porque podemos colapsar los alvéolos de nuestro paciente. Y no disminuir el apoyo hasta 24 horas después de que ya hayamos despronado a nuestro paciente y ver que el paciente continúe con mejoría clínica. Otro de los beneficios de la posición prona lo vemos en esta revista. Aquí nos muestra cómo la intención de esta imagen es ver, esta figura que está en amarillo es el ventrículo derecho y en una posición supina podemos ver cómo el ventrículo derecho está más dilatado y las ventajas de la pronación en cuanto al ventrículo derecho, vemos en esta imagen que el ventrículo es menor,
de tal manera que el corazón de nuestro paciente se va a ver beneficiado, el sistema cardiovascular se ve beneficiado. Y puse esta imagen porque una de las razones por las que sugieren no hacer pronación en el paciente, uno de los motivos para no hacerlo es falla cardíaca del ventrículo derecho. Sin embargo, podemos ver que el paciente se puede beneficiar de la posición prona. Vemos, me regreso, en este caso, en este estudio que se hizo, un PAFI en promedio de 74 y después de la pronación sube a 115 y es una mejora considerable después de 18 horas de pronación. La presión arterial de dióxido de carbono 54 mejora a 50. La presión plateo de 27 mejora a 25, que ya está más próxima a parámetros normales. El driving pressure de 21 mejora a 19. Entonces, vemos cómo sí hay cambios, ¿no? Después de tener pronados a nuestros pacientes. En este caso fue una pronación de 18 horas. Hay muchos artículos que están de acuerdo con la posición, pero hay otros que no. Y bueno, pues se nos habla de cuáles son las contraindicaciones para la pronación. De todas estas, la única que sí se vio como absoluta, una contraindicación absoluta, pues es que el paciente tenga una fractura espinal y que sea inestable. Porque si es estable, si se puede controlar, no es una contraindicación para que nuestro paciente sea pronado. Contraindicaciones relativas, pues es una inestabilidad hemodinámica que, como pudimos ver, pues es como de considerarse, porque puede ser que nuestro paciente sí se vea beneficiado con la pronación si tenemos los cuidados. Cuando pronamos a un paciente no es pronarlo y pues ya dejarlo ahí, o sea, pronar a un paciente implica que nos le peguemos y que estemos vigilando su estabilidad hemodinámica todo el tiempo. Y no nada más la hemodinámica, hay que estar vigilando las ondas, que no se hayan doblado, que no se extuben. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Fractura pélvica o fracturas óseas largas inestables, pues es relativo también porque se pueden inmovilizar, se pueden tomar medidas al respecto. Una contraindicación relativa, pues es una herida abdominal abierta, aumento de la presión intracraneal. Esto sobre todo pues porque al menos en nuestro medio no tenemos herramientas para estar midiendo la presión intracraneal de forma constante. Entonces, pues sí es una contraindicación relativa. Si tuviéramos la certeza de cuál es la presión intracraneal y podemos estar manipulando, pues entonces sí podríamos pronar a nuestro paciente. Los pacientes con artritis reumatoide, pues hay que considerar que tienen problemas articulares y que no es tan fácil pronarlos y girar su cabeza, ¿no? Entonces, pero se pueden tomar medidas. Por ejemplo, aquí nos proponen usar un collar en el cuello, ¿no? Un collarín y ayudarlos a la hora de pronarlos con su articulación. La obesidad mórbida es una contraindicación relativa, sin embargo, cada vez es más frecuente que nos lleguen pacientes con obesidades a este grado, ¿no? Y la verdad es que se ven muy beneficiados en la posición prona porque su misma caja torácica nos limita mucho mejorarles la ventilación. Entonces, cuando los pronamos y los acomodamos como más adelante vamos a ver, el paciente mejora, considerablemente mejora. Un embarazo tardío se considera una contraindicación relativa porque también hay estrategias para poder acomodar a una embarazada en prono sin descuidar el bienestar fetal y sin dejar oportunidad para que el ginecobstetra le siga dando seguimiento, ¿no? Que pueda escuchar el foquito fetal. ¿Cuáles son las complicaciones de pronar a un paciente? Pues una desaturación transitoria, ¿no? La verdad es como en el traslado, cuando trasladamos un paciente de un lugar a otro, ese movimiento favorece que nuestro paciente se desature, pero va a ser una desaturación momentánea, o sea, sí lo podemos volver a reclutar.
Y el pronar a un paciente, sobre todo si no tenemos la habilidad suficiente, la seguridad suficiente, si no somos los suficientes individuos para pronarlo, pues sí, nos favorece la desaturación transitoria, pero es algo que sí se puede remediar. Vómitos, sobre todo pues cuando un paciente tenía la cavidad gástrica llena, obviamente sí puede haber vómitos, pero también se pueden controlar. Pérdida del acceso venoso, debe de haber una persona, cuando se prona, una persona debe de estar en cabeza, cuidando obviamente el tubo, y es posible que de pasadita que está agarrando el tubo, que no se vaya a salir, pues esté cuidando el catéter venoso central si lo tiene ya colocado. Es más sencillo cuidarlo desde ahí. ¿Puede haber extubaciones accidentales? Sí, si no hay una persona que esté cuidando el tubo a la hora que se gira el paciente. Desplazamiento y obstrucción del tubo endotraqueal, esto es muy común y muy lamentable. Entonces es importante que la persona que se va a encargar de cuidar el tubo se gire junto con el paciente y verifique que el tubo no haya quedado mal posicionado, porque se puede doblar y vemos cómo y en ocasiones podemos tardarnos en darnos cuenta que el paciente está doblado, que el tubo está doblado y pues el paciente sufre las consecuencias. Inestabilidad hemodinámica, esto es relativa y esto es mejorable. Lesión del plexo braquial cuando no los tenemos bien posicionados. Hay una posición de nadador, la mencioné, ¿no? En la que está un brazo arriba, el otro brazo aquí atrás, abajo, y hay que estarlos alternando cada 2 o 3 horas para que no haya lesiones en el plexo braquial. Y para evitar úlceras de presión también, por presión, obviamente, pero las úlceras por presión las van a desarrollar así estén en una posición supino si no tenemos el cuidado. Complicaciones oculares como el aumento de la presión intraocular. Todas estas complicaciones son prevenibles. Y la verdad es que todas estas complicaciones se pueden presentar incluso en el paciente en posición supina. ¿Qué quiere decir? Que es imperativo que estemos pegados al paciente y que estemos revisando todo esto de manera constante. Todo esto es prevenible y todo esto lo podemos remediar. Algo importante para evitar este tipo de complicaciones es que tengamos la habilidad de estarlo haciendo. Esta figura representa algo que es bien común, ¿no? El temor, temor con las vías, temor con el catéter, con el tubo, hasta con la sonda, ¿no? Si no tenemos cuidado, hasta la sonda Foley la podemos sacar si no nos acordamos que el paciente tiene una sonda. Entonces es importante que tengamos esta precaución. Aquí se ven 2 personas nada más haciendo una pronación, obviamente se ocupan más. Y vemos aquí en esta imagen de internet la posición del nadador. Se fijan, hay una mano hacia abajo, una mano hacia arriba y las piernas también se están moviendo. Se hace protección de los puntos de apoyo para que el paciente no sufra lesión, porque además estos pacientes van a durar el mayor número de horas posibles ahí. La literatura menciona que debe de ser de preferencia arriba de 24 horas. Sin embargo, hay algunos estudios donde dicen que los han tenido hasta 5 días pronados. Y tengo entendido que se está desarrollando ahorita un estudio así, donde los tienen por días, pero el estudio todavía está en evolución. Las guías nos marcan que si después de 12 horas nosotros no vemos mejora, no vale la pena estar perdiendo el tiempo, hay que despronarlo, no vamos a ver mejora en este paciente, ¿no? Bueno, entonces como son pacientes que van a durar muchas horas en esta posición, pues es importante que cuidemos los puntos de apoyo. Aquí vemos una radiografía de un paciente con ARS antes de la pronación y 16 horas después de la pronación ya hay un cambio en la radiografía, ¿no? En esta imagen vemos una persona con obesidad y podemos ver cómo tiene diferentes puntos de
de apoyo, de soporte, de manera que la persona pues la estemos cuidando, que no se vaya a estar ulcerando, que no se ulcere. Esta imagen que encontré en internet es la imagen de una embarazada. No sé en qué trimestre vaya, pero hay un abdomen prominente y nos muestra cómo también a una paciente embarazada la podemos pronar dejando libre abdomen para que se esté haciendo una revisión del foco fetal y para que no se vaya a lesionar el bebé. Pero si se fijan, pues, que metieron aquí, pues, un campos doblados, no sé, nosotros no tenemos almohaditas así en nuestros servicios, pero sí tenemos sábanas y cobijas que podemos hacer rollitos y ponerlos en el paciente de manera que logremos hacer este tipo de protección. ¿Cómo sabemos si la pronación fue exitosa o no? Bueno, pues vamos a estar checando cómo va la PAFI. Nosotros esperamos que haya un incremento del 20% en esta relación, incremento de la presión arterial de oxígeno al menos del 10 milímetros de mercurio, disminución de la presión arterial, aquí está mal, es del CO2, no es del O, disminución de la presión arterial de CO2 de por lo menos 1 milímetro, aumento en la compliance, es importante que estemos midiendo la presión meseta, el driving, que estemos al pendiente de estas mediciones y que nos demos cuenta que el compliance del paciente pues está mejorando. Disminución de las presiones pulmonares, obviamente, si uno de los motivos, de las razones para pronar a un paciente son presiones pulmonares altas, entonces esperamos que haya una mejora de nuestras presiones. Y bueno, tenemos otra opción que es la ventilación mecánica no invasiva. Esta es una puntas nasales de alto flujo y una mascarilla de CPAP. Son dos de nuestras opciones más utilizadas en nuestro medio. La ventilación mecánica no invasiva, en este artículo que encontré de este año, nos la refieren, al inicio de año nos satanizaron mucho el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Y por razones entendibles, ¿no? Nos dicen que tiene un papel limitado en el soporte respiratorio de los pacientes graves, haciendo hincapié, ¿no?, en los pacientes graves. Y el riesgo de dispersión del virus, pues es muy alto. Esto siento yo que nos hizo como dudar mucho, ¿no? Nos hace dudar mucho. También nos menciona que la ventilación mecánica no invasiva no puede, si la ventilación mecánica no invasiva no puede evitarse, pues nos sugieren utilizar puntas nasales de alto flujo porque esta hace menor aerolización que la máscara de CPAP cuando la máscara de CPAP no es la adecuada para el paciente porque suelen fugar mucho. Requerimos sí del apoyo del paciente que no esté abriendo mucho la boca para que no fugue, porque de lo contrario es una aerolización para todos, ¿no? Entonces, entre una opción y la otra, pues nos recomiendan las puntas nasales de alto flujo. Y bueno, pues así como algo ideal, nos sugieren que lo utilicemos en una habitación con presión negativa, que pues como sabemos, no tenemos. De forma general se sugiere evitar las puntas nasales de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva, pero si se requiere, cada caso debe de ser individualizado y debe de ser como muy claro en la mente del médico que una alternativa a la otra no deben por ningún motivo retrasar la intubación del paciente. Digo, es muy frecuente, pareciera que a veces se pone de moda, que la misma familia del paciente nos propone incluso, porque un conocido le dijo, porque un médico por fuera le dijo, que si su paciente utiliza puntas nasales,
una máscara que se conecta, luego a veces no sabe ni cómo decírnoslo, pero pues que le dijeron que su paciente se va a beneficiar y puede evitar la intubación. Sin embargo, pues la verdad es que no son pocos los pacientes que fallecen eh, porque se retrasa la intubación. El tema de la intubación yo sé que da un poquito de temor cuando no se tiene la práctica suficiente o cuando no se siente el respaldo suficiente. No se pueden ser diversas las causas, pero no es raro ver que a un paciente no se le intuba y pareciera que nos aferramos a la idea de las puntas nasales, en el caso de las puntas, y que esperamos que las puntas nos hagan como magia, ¿no? Y nos eviten intubar a nuestro paciente. No es así. O sea, si al cabo de algunas horas no vemos que hay un cambio significativo, las puntas nasales, el CPAP no nos va a funcionar y es necesario que consideremos intubar a nuestro paciente, ¿no? Y definitivamente en pacientes graves, en un ARS severo, cuando tenemos un PAFI de menos de 150, más si es menor de 100, pues no tiene caso, ¿no? Perder el tiempo, complicamos más al paciente, eh, el estado de inflamación de nuestro paciente se va a incrementar, ¿no? Entonces, no tiene ningún caso realmente. Lo vamos a terminar intubando cuando el paciente ya tiene mucho daño pulmonar, mucho daño hemodinámico, porque nos la pensamos de más. Al inicio nos insistían en que no utilizáramos, no consideráramos tanto la opción del alto flujo o la opción de la ventilación no invasiva, ¿no? Sin embargo, pues hay realidades. Y después de un tiempo, en abril, empiezan a aparecer estas guías donde pues ya como que comienzan a considerar que no nos vamos a dar abastos con nuestros ventiladores y surgen estas publicaciones, ¿no? Donde nos dan recomendaciones. Puse esta porque me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son las estrategias disponibles para las instituciones que superen la escasez, para que una institución supere la escasez de ventiladores mecánicos? ¿Por qué? Porque pues, se nos acabaron. Entonces, cuando vemos que se nos empiezan a acabar los ventiladores, reconsideramos el uso de la ventilación no invasiva. Y nos comentan aquí, nosotros sugerimos eh, implementar protocolos para la intubación, así como el uso de alto flujo nasal, puntos de alto flujo, y ventilación no invasiva con el fin de reducir la necesidad de intubación. Tiene una recomendación débil y una evidencia de baja calidad. Aún así, sí comenzaron ante la situación de no tener ventiladores suficientes y para no retrasar el manejo de los pacientes, pues ya se ha hecho muy común, ¿no? Que nuestros pacientes tengan ahí, porque ellos lo trajeron, porque realmente nosotros no las tenemos, sus puntas nasales de alto flujo. Hay un estudio también muy conocido que nos dice la ventilación no invasiva contra un oxígeno convencional en pacientes de DRA con una relación de PAFI de 200 a 300, tiene una posibilidad de intubación y mortalidad similar con ventilación no invasiva o con oxígeno convencional. Por lo tanto, si elegimos a uno de estos pacientes con un PAFI entre 200 y 300, ponerle ventilación no invasiva, pues es importante que tengamos en mente que puede ser que no nos funcione y que hay que vigilarlo para que en el momento que veamos que no funcionó, no es ponérsela e irnos, tomar la decisión de intubar, ¿no? De lo contrario, pues tiene mucho riesgo de mortalidad. Cuando tenemos un volumen minuto arriba de 11 litros por minuto a las 48 horas de haber utilizado una ventilación no invasiva, significa que no funcionó. Entonces, pues hay que tomar la decisión.
¿Cómo vamos a programar la ventilación no invasiva en el caso de las máscaras de CPAP? Bueno, pues primero vamos a buscar una FiO2 entre 21 y 60% que nos permita obtener una saturación entre el 88 y 94% periférica, arriba de 80 arterial. Buscamos, si nuestro paciente requiere de un FiO2 más alto, pues nos habla de un mal pronóstico, honestamente. Buscamos poner un PIP, un CPAP de 5 a 8 centímetros, más o menos, para que no se nos colapsen nuestros alvéolos. Hay que programarles un trigger dependiendo si lo tenemos en flujo o en presión. Aquí están los parámetros: en flujo de 1 a 3 litros por minuto, presión de menos 0.5 a menos 0.2, de manera que el paciente, el ventilador capte el esfuerzo del paciente y nos mande una inspiración. Es importante programar la presión soporte entre 0 y 15, esperando que en estos parámetros obtengamos un volumen tidal objetivo. ¿Y cuál es nuestro volumen tidal objetivo? Pues ya sabemos, ¿no? Tenemos que sacar la talla del paciente y hacer nuestros cálculos. Entonces, se debe de acercar con una presión entre 0 y 15 a nuestro volumen objetivo. Es importante que siempre lo tengamos en cuenta, cuál es el volumen objetivo de nuestro paciente dependiendo de la talla y del sexo. Si la presión soporte es mayor de 15, si el volumen minuto es mayor de 11 litros por minuto, si el paciente tiene más de 25 respiraciones por minuto y si nuestra PAFI una hora después de que usamos esta estrategia no mejora en comparación a antes de utilizarlo, este paciente no se va a ver beneficiado y es importante que hagamos una ventilación invasiva pues lo más pronto posible. Hay diferentes parámetros para darnos cuenta si a un paciente le funcionó la ventilación no invasiva o no le funcionó. Diferentes estudios donde nos habla, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca una hora después, de la relación PAFI que se haya bajado, del bicarbonato. Hay otros que lo hacen por medio de rayos X, del uso de vasopresores. Lo importante de esto, creo yo, lo rescatable es que nos grabemos, que puede no ser exitoso y que debemos de supervisar al paciente y estar ahí pegaditos y darnos cuenta de forma oportuna. Contraindicaciones. En este artículo nos mencionan algunas contraindicaciones a considerar. Digo, todo es manejable. Podemos a lo mejor tomar algunas medidas, pero hay ocasiones en las que no. Por ejemplo, secreciones que no se pueden controlar, no tiene caso, por ejemplo, poner un CPAP si el paciente se está ahogando, ¿no? En sus secreciones. No se va a beneficiar. Si hay alto riesgo de broncoaspiración, no tiene caso que le pongamos una mascarilla de CPAP, por ejemplo. Cuando hay falla orgánica múltiple, pues es perder el tiempo. O sea, este paciente tiene necesidad de una intubación mecánica invasiva o está hemodinámicamente muy inestable y no lo podemos estabilizar, pues no tiene caso. Podemos utilizar mejor ventilación invasiva. Recordar que la respiración espontánea prolongada, esto es muy importante, puede causar presiones negativas intratorácicas incontroladas y por lo tanto ocasionar una lesión pulmonar autoinfligida por el paciente como si estuviera conectado a un ventilador. Es el PCILI, es una autolesión que el paciente se ocasiona por estar haciendo las ventilaciones espontáneas tan prolongadas. Entonces, pues, si vemos que el paciente tiende a irse hacia una autolesión, una lesión autoinfligida, pues es mejor que utilicemos una intubación endotraqueal lo más rápido posible. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? No existe un tratamiento específico para nuestros pacientes con COVID. La verdad, pues lo sabemos, todo está
en experimentación, estamos aprendiendo. No hay nada escrito en piedra, ¿no? Yo he visto casos en los que, bueno, al inicio nos decían que el Opinavir, Ritonavir, y después que siempre no, y luego los volvemos a utilizar y funcionan, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento específico. Creo que aquí es importante el juicio del médico, que valoremos cada paciente de manera individual y tomemos nuestras decisiones, ¿no? Todo lo que hacemos aún está en fase de experimentación. A lo mejor ahorita estamos casados con una idea y al poco tiempo va a salir un artículo que nos diga que nos equivocamos, porque todo está en experimentación, ¿no? Es posible que estemos retardando la atención hospitalaria, sí. Por eso es importante que utilicemos nuestras escalas, que estadifiquemos bien al paciente, que le demos el manejo. Puede verse un paciente así aparentemente bien y una saturación adecuada, y a la hora de que aplicamos las escalas nos damos cuenta que el paciente está mal. Entonces hay que canalizarlo de la mejor manera, darle el tratamiento oportuno más adecuado, ¿no? Las herramientas de predicción con las que contamos son de utilidad y concuerdan con la evolución clínica. Son escalas muy utilizadas de muchos años, con mucha experiencia y que nos pueden dar la tranquilidad aún así. O sea, insisto, cada paciente hay que individualizarlo porque las escalas están hechas en grupos de pacientes y aquí tenemos a uno. Entonces, hay que individualizar el caso a este paciente. Las escalas de valoración de la gravedad tienen una buena capacidad predictiva de mortalidad y supervivencia global, lo que les comentaba, pero hay que ser cautos y hay que individualizar el caso. La posición prona puede ayudarnos a evolucionar mejor a un paciente si la aplicamos en el momento adecuado. Hay un estudio que nos dice, el de Guerin, que el paciente con SDRA se debe de pronar en las primeras 36 horas. Si queremos ver un resultado favorable en él, hay que pronarlo. Entonces, son decisiones que debemos de tomar pronto. No hay que tardarnos mucho en voltear a nuestro paciente. Es importante practicar el procedimiento de pronación en pacientes en diferentes circunstancias, como veíamos en la imagen. No debe de ser limitante el peso del paciente o que está embarazado o que tiene una fractura o que si el paciente requiere pronarlo, podemos pronarlo, pero para poderlo hacer, para que sea exitosa la maniobra, es importante que tengamos habilidad para hacerlo. Reconocer cuando una pronación no fue exitosa para tomar nuevas decisiones de inmediato y no prolongar más la situación, ¿no? El daño al paciente. Un paciente al que se le administra ventilación mecánica invasiva de forma oportuna siempre tendrá un mejor pronóstico. De aquí la importancia, pues, de no retrasar nuestras decisiones. Y, pues, esto es todo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y pues mi reconocimiento a ustedes que en estas épocas tan difíciles de pandemia, de miedo, de limitaciones, de sobrecarga de trabajo, pues no se rinden y siguen luchando y siguen buscando lo mejor para sus pacientes. Mi reconocimiento para ustedes y gracias por su atención.